La bienvenida a todos amigos y amigas. Se empezó a mover la pelota por la fecha número 18 del torneo de Apertura con dos grandes partidos. En primer turno, en la ciudad de Itagua, 12 de octubre recibía a River Plate, mientras que luego en el partido de segundo turno para cerrar este día, el Indio estaba oficiando de local en el Defensores del Chaco. Después de mucho tiempo se volvía a jugar un partido ahí. El último había sido la final de la Copa Paraguay entre justamente Guaraní y el Libertad en este caso. Y nos metemos con todas las acciones porque con el primer partido obviamente, con las respectivas alineaciones de los equipos en pantalla. Y ahora sí, nos vamos a las acciones porque en el minuto número 3, sí, al empezar nada más, hay una falla en la salida del 12. Silvio Torales, que habilitaba a Marcelito González, fallaba. Entonces Marcelito, que no podía entre la salida de Cardoso, que le tapaba de mano a mano, fue una opción clara para el 12 de octubre. Y luego, sobre el final ya del partido, en el minuto 86, casi cuando se iba, hay una gran habilitación para Marcelito González. Gran pase, remata, tapa de nuevo Cardoso, pero en el rebote le queda otra vez a Marcelito González. Define y nada puede hacer Cardoso en esta ocasión. Lo que fue el único gol del partido para River. Fue de mucho, se quitó la rabia ahí. Marcelito González quitándose la remera, festejando como loco, porque había tenido otras oportunidades para concretar el gol, pero no podía, no pudo, mejor dicho, Marcelito González. Se quitaba entonces toda esa carga que tenía en jugadas anteriores. Luego, en el minuto 90, ya increíble, hay una gran tapada, una doble tapada increíble de Gavilán, pero la segunda tapada es más increíble todavía, esa que le tapa a José Ariel Núñez, que increíble lo que tapó, porque vale 3 puntos sinceramente. Si bien Marcelito fue el del gol, Gavilán se llevó todas las luces. Un River que jugó bastante bien, venía haciéndolo ya en anteriores partidos. Es una victoria justa. 12 de octubre que venía en alza en partidos contra Guaraní, Cerro, Olimpia, y había hecho buenos partidos. En este partido al menos no se lo vio de tan buena manera, pero esperemos que el equipo de Mario Jara levante su nivel y el del Chito Ayala que levante todavía más y que mantenga un nivel para un campeonato más apasionante. Luego, en el segundo turno tenemos que en el Defensor del Chaco, como les dije, viendo las alineaciones de los equipos, un Sportivo Luqueño que metía muchos cambios porque en el partido anterior habían jugado la mayoría de los titulares, por así decirlo. Recordando también que Isidro Pita ya va a estar jugando en Olimpia en el torneo clausura y ya no va a jugar entonces en el Sportivo Luqueño. Vamos a las acciones porque en el inicio nada más del partido hay ya una llegada clara de Guaraní, un pelotazo hacia la zona izquierda que luego un rebote en el defensor del Sportivo Luqueño es lo que le termina cediendo esa pelota a Rodney Redes, que remataba de forma mordida y se salvaba al Sportivo Luqueño sobre el inicio del partido nada más. Luego, en el minuto número 9 hay un gran pase en profundidad para ahí el delantero del Luqueño, que define, tapa serio y rebota y se mete en el arco, pero es anulado el gol por una posición adelantada mínima, finísima, como diría algún amigo. Fue muy ahí al límite, un dedo gordo, dedo meñique, lo que sea, porque el delantero de Luqueño habrá calzado 42 y el defensor 40, hasta ahí. Pero en años anteriores, cuando no había VAR, tal vez vos veías la repetición y, está en la misma línea. Pero esta vez, bueno, con el trazado de líneas y todo eso es otra cosa. Luego, en el minuto 35, hay un centro de Merlín y llega el gol de Florentín. Gran anticipo, se espera al momento adecuado, remata. Entonces era el primer gol de la noche. Gran gol de Florentín que le daba la ventaja importantísima a su equipo. Luego, en el minuto 39, hay un centro de Benítez más bien, centro de Boadilla para el gol de Fernández Cedrés, que pescaba el rebote del mal cierre de la defensa del Sportivo Luqueño y la mandaba arriba imposible para Juan Escobar, que también estaba en el arco en vez de Campisi en esta ocasión. Entonces llegaba al segundo el aborigen para irse tranquilo a los vestuarios. Entonces un Guaraní que fue superior en todo el primer tiempo y en todo lo que fue en el segundo tiempo también. En el segundo tiempo, ahora nos vamos porque en el minuto 49, ya sobre 4 minutos después de empezar el segundo tiempo, hay un pase de Marlini para Bobadilla, juega para Fernández Cedrés, remata y un regalito ahí de Escobar que no podía sacar la pelota. Era el tercero, entonces liquidaba totalmente el partido del aborigen y
fue muy bueno el gol ahí porque fue solamente al inicio del segundo tiempo lo que ya lo deja con los ánimos para abajo al Sportivo Luqueño, nada que hacer. Y luego, sobre el final ya del partido en el minuto 86, 88, hay un tiro libre para Sportivo Luqueño. La bajaba Serna y Ojeda en el segundo palo, increíble, remataba el palo. Es increíble lo que fallaba en esta ocasión Ojeda, de no creer, de poco creer, sinceramente. Y luego ya sobre el final hay en el minuto 90, 91 ya una expulsión para Valdecí Moreira, que va de muy mala manera entrando ahí al jugador de Guaraní, que es una expulsión ahí. Han habido entradas más fuertes, más temerarias, pero una roja al fin y al cabo. El árbitro que esperó, lo llamaron del VAR, fue a ver y no se hizo para atrás su decisión y entonces hubiese terminado ya el partido hace rato, pero estaban revisándolo. Ahora sí, este fue el final de los dos partidos del día de hoy. Les dejo la tabla de posiciones y el fixture, la tabla de cómo quedaron estos equipos y los demás, obviamente, tras estos dos primeros partidos, y el fixture con el resultado, o los resultados mejor dicho, y también de los partidos que se van a estar jugando para que puedan ir agendando y teniendo en cuenta para no perderse ningún partido de lo que va a ser esta apasionante definición del torneo de apertura. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, que le den me gusta, que se suscriban, que apoyen el canal y ya saben que la pelota ya está rodando y con ella van girando millones de emociones. Un fuerte abrazo para todos.